Matías Bragañolo fue asesinado por una patota en 2006 y vamos a estar en contacto con su abogado, con el abogado de la familia, justamente porque, bueno, los que agredieron a Matías fueron absueltos. Jorge Luis Álvarez Berlanda es el abogado y ya está en contacto con nosotros. Doctor, gracias por su tiempo. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, queriendo saber qué similitudes y diferencias usted está encontrando con el juicio de Fernando y con lo que fue la causa por Matías. Realmente hay muchas similitudes porque Matías Bragañolo también fue atacado por una patota. Las diferencias fundamentales son, primero, que los que atacaron a Matías Bragañolo eran menores, con lo cual el juicio se desarrolló de una manera diferente. Y además tampoco, lamentablemente, contamos con los medios tecnológicos con los que cuenta hoy la Fiscalía y la querella, dado teniendo en cuenta que esto fue en el año 2006, es decir, hace más de 16 años que esto sucedió, pero las similitudes son muchas, teniendo en cuenta que una patota que se la conocía en el barrio como La Palermo, lo ataca desprevenidamente a Matías y a sus amigos, recibiendo un golpe inicial en la parte posterior de su cabeza, que le provoca un daño cerebral muy importante, y también, al igual que en el caso de Báez, los amigos de la patota, los integrantes de la patota, forman un cerco para impedir que los amigos de Matías puedan ayudarlo, y también para impedir que Matías se vaya de ese círculo, a tal punto que uno de los compañeros también terminó con una fractura del tabique nasal por los golpes aplicados por algunos de los integrantes de esa patota. Sergio. Doctor Berlanda, sabes que yo le quería preguntar, cuando uno le consulta a muchos de sus colegas, dicen que va a ser muy difícil probar el tema de la coautoría. Dicen, sería muy difícil llegar a un resultado donde el que le pegó y mató a Fernando tenga la misma pena de aquel que le pegó a los amigos. El hecho de que la coautoría va a ser difícil. ¿Usted qué evalúa y qué fue lo que pasó en el caso de Matías, ¿no? De Bragañolo. Yo, en el alegato final del juicio de Matías Bragañolo, planteé justamente por la teoría del dominio funcional del hecho, que es la que puede basar la coautoría, y el tribunal no aceptó la teoría de la coautoría, por lo tanto terminó absolviendo a todos. En la teoría de la coautoría, que también creo que el doctor Burlando la plantearía, según algunas manifestaciones que he escuchado por los medios televisivos, en realidad yo lo planteé porque realmente estoy convencido que había una coautoría, porque todos, de una manera u otra, tenían el dominio funcional del hecho. Los que pegaron porque pegaron y los que formaron la rueda porque permanecieron en el lugar, no hicieron nada para que la pelea acabe y además fomentaron el aumento de la violencia. Luego lo persiguieron 200 metros corriéndolo y tirándole piedras, con lo cual también participaron de esa segunda etapa. Y en el caso de Matías, que todo terminó en el hall del edificio donde Matías había ido a pasar un rato agradable con amigos, también entraron y participaron con la ayuda de un policía que sí está condenado. Entonces, eso, es decir, que eso no prosperó. La división de aguas es si aceptan la teoría de la coautoría del tribunal o no la acepta. Si la acepta, van a salir todos condenados, no sé con qué pena, pero y si no la acepta, la posibilidad es mucho más difícil. Algunos saldrán condenados a mayores penas, otros a menores penas, e inclusive por ahí algunos hasta terminen absueltos. Bueno, qué situación difícil. Ahora, posterior a esto, la familia de Matías Bragañolo, lo que hablábamos era de vidas truncadas. ¿Cómo ha quedado la familia? ¿Cómo impactó en usted aquel juicio? Mire, desde el punto de vista del ánimo de la familia, obviamente le han destrozado la vida. Ustedes recuerden que el chico Matías Bragañolo era hermano gemelo de otro, con lo cual la familia, por decirlo de una manera metafóricamente, todas las noches cenan con el muerto. Por lo tanto, es innecesario ahondar en el sufrimiento de la familia que le ha causado esta patota, que incluso una de las juezas en su voto, la jueza preopinante, descalifica el término patota porque busca en el diccionario una definición
muy catedrática y no acepta que esto haya sido una patota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando con José Luis Álvarez Berlanda, abogado de la familia Bragañolo. Silvia y Sergio, generalmente hablamos de casos, y ahora que hablamos del caso Bragañolo, ¿te acordás? Y de tal crimen, ¿y te acordás? Hay un montón. Concitó nuestra atención, Sergio. Sí, además, yo ahora no recuerdo, se lo pregunto al doctor, los años que insumió esta causa, ¿no? Con idas y vueltas. Acá estamos, por suerte, ¿no? Hablando dentro de los tiempos que maneja la justicia del caso de Baez Sosa. Prontamente se hizo un juicio, si se quiere, se va a llegar a un veredicto. Pero en el caso de Matías, doctor, si usted me recuerda, fueron muchos años de proceso judicial de idas y vueltas que iban con los imputados. Exactamente, yo me hice cargo de la causa en el año 2010, el momento en que se realizó la primera elevación a juicio. Allí conseguí llevar a juicio a 3 imputados, de los cuales uno salió absuelto y ese terminó prescripto. Y recientemente conseguí llevar a juicio a los 5 restantes, y los 5 terminaron absueltos. Doctor, Pero ¿y todos realidad, tenían el mismo abogado? Que es algo que no sé cuál es su opinión de lo que está pasando en el juicio de Baez Sosa con respecto a esa representación comunificada. No tenían todos el mismo abogado, cada uno tenía su abogado, incluso uno tenía abogado de abogado del defensor oficial, pero no tenían todos la misma representación, manejaban intereses que podrían ser contradictorios. Yo creo que en el caso de lo que el abogado está queriendo demostrar es que en realidad se trató de un homicidio preterintencional. Bueno. Por eso es que lleva a todos bajo la misma ala protectora, entre comillas, dicho esto, ¿no? Si consiguiera que esto fuera la calificación final de la causa, obviamente la pena se disminuiría notoriamente porque el máximo de la pena de reclusión es de 6 años. Claro. El doctor Álvarez Berlanda tuvo la amabilidad de hablar con nosotros. Gracias, doctor. ¿Puedo decir una cosita más? ¿Cómo no? Sí, claro. Una sola cosita más. Cuando yo hice el alegato en la causa esta de Bragañolo, en el último alegato, cité el caso del chico de Baez Sosa, y lo cité junto con el caso de Tiziano Gravier también, y lo cité, no sé si recuerdan, el caso de un señor Bustamante que lo matan en una estación de servicio, unos menores que en José de Paz le pegan una pedrada en la cabeza. Y lo que dije textualmente fue que con anterioridad había mencionado otros casos similares, citando el del chico Báez, el de Gravier y el del señor Bustamante. Y dije, y lo sigo sosteniendo, que soy un convencido que solo si renunciamos a repetir el pasado vamos a tener un porvenir. En el caso de Matías Bragañolo, lamentablemente no renunciamos al pasado porque salieron absueltos todos. El chico tenía 16 años cuando lo mataron y justo a los 16 años una sentencia judicial lo volvió a matar.